en el programa de Facundo Pastor, me tocaba dar la noticia de que el examen toxicológico había arrojado un positivo de alcohol tanto para el conductor de la Amarok de apellido Molinari y también para la conductora de la UTV, es decir, quien manejaba el vehículo en el cual iba Maximiliano Jerez, el papá de Bastian, y que terminó lamentablemente con Bastian en un pésimo estado de salud, un chiquito que ya sufrió 7 operaciones y que está peleando por su vida. Pero decíamos entonces, el conductor del Amarok dio positivo de alcohol en este examen toxicológico. Y vamos a hablar con su abogado, el doctor Sebastián Riglos. Riglos, buen día, ¿cómo le va? Lo saluda Martín Gandalaf, un gusto. ¿Qué tal, Martín? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Bueno, sorprendido y no tanto por los resultados positivos de la alcoholemia. Lo que sí me sorprendió es que su cliente salió en redes sociales, el conductor del Amarok, a decir que él no había tomado alcohol a pesar de que le dio positivo. ¿Cómo es esta situación? Bueno, está bien, te agradezco la pregunta porque es interesante aclarar, porque atrás de decir un positivo de alcohol uno puede tender a hacer determinadas especulaciones. Manuel no solo lo sostuvo en redes sociales, ayer hablamos apenas terminada la pericia sobre esto, él insiste sobre lo mismo. Hay una circunstancia que por ahí recién a la noche estuvimos informando que había sucedido. Los abogados del papá de Bastian, de Maximiliano Jerez, Uh-huh. concurrieron ayer a la pericia con un perito farmacéutico. Sí. Apenas inicia la diligencia, este perito advierte y le hace saber al perito oficial que dirigía la diligencia que había un problema en los frascos de origen. Y te repito, muy importante, no fui yo, fue el perito de Maximiliano Jerez. El tema era que la sangre había sido depositado en frascos reciclados, es decir, frascos de medicamento lavados, que desconocemos la posibilidad de contaminación o no, y eso afectaba un poco la trazabilidad de la diligencia. Ninguno nos opusimos a que se haga, seguimos haciendo. Yo confío en Manuel y cada cual confiaba en su cliente, no tuvimos ningún problema en que la diligencia siga adelante. Se hizo el primer ensayo que se hace sobre unas vasijas con un reactivo. Ese ensayo dio negativo para los 3 y luego esas muestras son introducidas en un aparato de alta tecnología que mide, digamos, a niveles celulares, microscópicos. Ahí, en ese momento, se advierte la presencia de 0,20 en Manuel y 0,41 en Quirós. 0,24 si no me equivoco, sé que es un detalle. No, en realidad es 0,20, 0,20, 0,8 y se redondea en 0,21 en Manuel y fue 0,40, 0,9 en el caso de Quirós y se redondea en 0,41. Y en el caso del papá de Bastian era 0,008 y como se denomina 0 porque se redondea hacia abajo en ese caso. Esos son los guarismos exactos. La realidad es que es prácticamente imperceptible. Si eso, hoy tenemos una legislación a partir de un año a esta parte en la provincia de Buenos Aires, que es la tolerancia cero, que tiene que ver con la equiparación de la conducción habitual, normal, a la conducción profesional. Cuando fue esa sanción legislativa, sucedió a partir de un hecho grave por conductores alcoholizados. En este caso en particular, la incidencia sobre la cantidad de alcohol en sangre es nula porque es prácticamente imperceptible. Está bien, ¿Y de dónde pero, surge doctor, eso? perdón, En doctor, realidad... pero perdón, digo, si la norma es 0,0, si te da 0,20, Claro. después podemos discutir el tema de la trazabilidad, etcétera, etcétera. Si te da 0,25, ya estás en una infracción. Estás en una infracción contravencional, pero no en la configuración de un delito penal, para ser técnicos. Está bien, pero ¿puede funcionar como agravante o no? No, porque, ¿Por como qué te no? repito, vos cuando tomás el alcohol, por ejemplo, en la figura del artículo 193 del Código Penal o del 84 bis, que son las conducciones automotoras de lavado, el alcohol configura un agravante del tipo porque eleva las características peligrosas del elemento subjetivo del tipo en tanto y en cuanto esa intoxicación, ya sea por narcóticos o alcohol, afecta a la conducción psicomotriz y eleva el riesgo de conducir. Doctor, Ese es el fundamento. ¿eso es por encima de 1,5 de alcohol en sangre?
aproximadamente? No, eso generalmente la corte provincial lo tiene dicho Claro. a partir de un gramo, Un gramo, y perdón. 0, y de hecho en materia civil y conformado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de 1 gramo y 1,1 gramo, las compañías de seguro han planteado las exclusiones de cobertura y se exoneran. Por debajo de esa medida, la Corte, la jurisprudencia y la legislación vinculan a las compañías de seguros como terceros citados en ¿Y garantía. a qué? Eso indica por qué, por la incidencia que tiene el alcohol en la provocación, en la producción de los accidentes. Y En este caso, no tiene una vinculación directa con las lamentables lesiones que sufrió Bastian y las criaturas de apellido Corro. Y teniendo en cuenta lo que mencionaba de las muestras, tengo entendido que quizás también hubo una falla en el protocolo, porque cuando en los casos de este tipo, donde cuando se le toman las muestras de sangre, no tiene que esterilizarse la zona con alcohol, sino con, por ejemplo, Pervinox, porque puede contaminar la muestra. En realidad no se debe esterilizar, se debe hacerse como esté el brazo en ese momento, a lo sumo agua. Pero es muy interesante lo que vos decís con respecto al protocolo, y cabe destacar 2 cosas. El personal que ayer nos recibió y que llevó adelante la pericia demostró una solvencia técnica y un profesionalismo realmente digno de destacar, aún con los recursos que poseen. Lo que nosotros en realidad estamos bastante confundidos es con cómo se tomaron, y podemos, y tenemos los elementos para sospechar de que hubo una confusión. No acusamos a nadie, ni creemos que esto haya sido intencionado a la hora de rotular los frascos. Por ese motivo, vamos a pedir en las próximas horas un cotejo de ADN con cada una de las 3 personas que se extrajeron con los remanentes de la muestra de sangre. ¿Por qué? Y eso nos va a dar una correspondencia directa. Perdón, doctor, ¿por Sí. qué su cliente habla en un posteo de que la plata y el poder mueve todo? ¿A qué se refiere? Vos sabés que lo vi ayer a la madrugada cuando me estaba acostando. No tuve oportunidad de hablarlo con Manuel en este momento, con lo cual lo que yo te puedo decir en este momento es conjetural, es imaginación mía, pero no le he podido preguntar por qué. No, porque es fuerte, digo, hablar de corrupción en un caso como este, no sé, imagino que tendrá alguna prueba para semejante afirmación, no lo sé, por eso se lo pregunto. Y yo no te lo puedo ni rectificar ni ratificar porque no he tenido oportunidad de hablar con él. Yo en este momento estoy en Pinamar. Yo estuve ayer en la dirigencia en Dolores y luego hoy me vine a Pinamar a trabajar sobre este caso. Manuel está en Junín, con lo cual no tuve oportunidad de hablar por qué o qué lo motivó a hacer eso, si se estaba refiriendo a esto o a otra cosa. Bien. La verdad que no sabría contestarte eso. La pericia mecánica, o por lo menos la pericia que marca la velocidad de los vehículos, ¿está hecha? ¿Cuándo podría llegar hasta el resultado? Se hizo la pericia mecánica el jueves de la semana pasada, con intervención de 10 peritos oficiales más los peritos de partes, y todo indicaría, la pericia mecánica, por los daños estructurales en cada uno de los vehículos, además de la lectura que se hizo de la computadora de cada uno de los vehículos, que este accidente se habría provocado a poca velocidad. La realidad es que las lesiones se corresponden más con la ausencia absoluta de medidas de seguridad en los menores que iban en el UTV que por otro tipo de conducción temeraria o que el impacto haya sido a alta velocidad. En la desaceleración del vehículo UTV con los niños sin casco y con los cinturones de seguridad que no son para la altura, para el tamaño, talla y peso, si a eso le sumás un nene sentado a UPA de un adulto, dan cuenta de que las lesiones hepáticas y pulmonares tienen que ver con un apretón del cinturón de seguridad sobre el cuerpo frágil de un niño de 8 años y las lesiones cervicales con el efecto látigo que hace el desplazamiento sobre la interrupción violenta de un vehículo en movimiento. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenos días. Hasta luego. Vamos a hablar ahora con Fernando Cardini, que es perito forense y toxicólogo, con respecto justamente a esto que charlábamos con el doctor Riglos sobre la toma de la muestra. ¿Puede dar falso negativo o falso positivo? ¿Cómo le va, Cardini? Buen día. Martín Gandalas lo saluda. Buen día, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Puede ser que por no haber usado frascos que no sean nuevos, o por esto que decía Gonzalo de que al retirar la aguja en una extracción de sangre se ponga alcohol, puedan dar un positivo, en este caso de 0,20 y pico, 0,40 como dio en el otro caso? Sí, por supuesto. O sea, A ver, en ¿cómo general, funciona? si no se sigue,
si no se sigue el protocolo adecuado para una toma de muestra forense, porque normalmente esto se tomó en un hospital, el hospital de Pinamar. Si el hospital, habría que ver la cadena de custodia exactamente lo que dice, pero tendría que dejar en la cadena de custodia el profesional que tomó la muestra de sangre explicitado qué protocolo utilizó. Si ese protocolo forense no se utiliza alcohol cuando se toma la muestra de sangre. ¿Por qué? Porque hay que desinfectar siempre la zona donde toma la muestra, ¿sí? Ahora, si se toma la muestra con alcohol, hay una contaminación de la aguja, y obviamente eso ingresa a la muestra, una contaminación de alcohol que puede dar perfectamente un valor bajo, pero un valor de Ahora, alcoholemia. Fernando, Entonces, también, perdón, pero digo, estamos sí. como tratando de buscar el error, digo, también puede ser que hayan tomado algo de alcohol, ¿no? Y de No, positivo. no, no, bueno, Eh, la otra, sí, Porque sí, digo, la parece otra como es que que estamos hayan tomado buscando a ver alcohol. por qué podría haber sido un falso positivo, cuando también la explicación a veces más simple es la correcta, puede ser que hayan tomado alcohol también. No, no, eso no es falso positivo, ese caso es positivo. Por eso, Pero por eso. el tema es así: si la persona que está imputada en este momento dice que él no tomó alcohol, hay que revisar ese protocolo por si realmente se cometió el error de tomar la muestra equivocada. Por ejemplo, un tema es que, digamos, no, o sea, el falso positivo puede dar, primero, por un tema de mal toma de muestra, por un tema de análisis, si no te tienen en el laboratorio los estándares adecuados, ¿sí? Y el equipo no está calibrado o no está certificado para que la muestra tenga integridad. La integridad analítica, de alguna manera, significa que tengamos todos los requisitos cumplidos para esto, pues si no, los valores tienen sus errores. O sea, piensen ustedes que una columna de cromatógrafo, por ejemplo, puede estar contaminada, puede haber arrastre de la muestra anterior. Por ejemplo, si una muestra me dio 1, la siguiente, si no está bien purgado el equipo, podría dar un valor considerable. Entonces, hay una serie de cosas que hay que revisar cuando se sospecha de un error, ya sea falso positivo o falso negativo. El falso negativo es cuando, por ejemplo, el frasco de toma de muestra te quedó con aire, por ejemplo, con una cámara de aire superior. Entonces también el alcohol de la sangre se volatiliza, es un volátil el alcohol, y se va a la parte gaseosa, y cuando se toma la muestra, obviamente se tiene que tomar 1 mililitro de sangre para hacer la pericia, y puede tener un error. O sea, obviamente que todo esto hay que chequearlo. Por eso siempre digo, la cadena de custodia es fundamental, que cuando se interprete, porque muchas veces solamente el fiscal mira que esté firmada la cadena de custodia, que haya responsables en cuanto a la trazabilidad, pero también es muy importante la integridad de la cadena de custodia. ¿Qué significa? Que tenga un valor legal en lo que se hizo, desde la toma de muestra, el traslado, por ejemplo, en cadena de frío. La muestra de sangre tiene que estar tomada inmediatamente dentro de las 12 horas, y que con cadena de frío hasta que llegue al laboratorio y se haga el análisis. Permanentemente, si son 10 días, 5 días, tendrá que estar a 4 grados centígrados para que no se pierda parte del material. O sea, hay varias instancias, digamos, que chequear. Aquí, si hay dudas, tanto del abogado defensor del papá, que decía que podía ser que las muestras fueron tergiversadas o fueron, por ejemplo, contaminadas o cambiadas, porque también está ese problema. O sea, muchas veces se pueden cambiar las muestras en el camino, ¿eh? Créanme que esto ha pasado muchas veces. Entonces, por eso la cadena de custodia es tan importante, para que eso me va a garantizar la integridad y la trazabilidad del material. Algo absolutamente crucial, sobre todo en este tipo de casos tan controvertidos. Fernando, muchísimas Tan gracias por la controvertido. comunicación. No, ha sido un gusto, Martín. Te mando un abrazo grande. Fernando Cardini, perito forense y toxicólogo.